Cuando ves esas imágenes de los docentes lastimosamente siendo enfrentados y avasallados por la policía y hace 2 semanas que esperan una respuesta que no llega. Sí, primero comentarte que soy docente, actualmente trabajo en la escuela pública. Esta mañana estuve movilizándome junto a mis compañeras, a mis compañeros, que fuimos al Granbur y que venimos, como vos justamente decís, de hace 2 semanas de conflicto, en donde acá lo que se ve claramente es que el gobierno de Sáenz es duro con los trabajadores y repudiar que estén amedrentando con la gendarmería a mis compañeras y compañeros docentes, mientras con los empresarios es totalmente tibio porque no le toca ningún interés. En ese sentido, nosotros venimos peleando por algo que se expresa en distintos sectores de trabajadores, y es que no se puede llegar a fin de mes, que con la inflación que hay se hace imposible lo cotidiano. Entonces, que en ese sentido se está planteando un aumento salarial en donde el gobernador tiene que dar respuesta urgente. La respuesta no puede ser la gendarmería, ni tampoco puede ser el ataque de Posadas hace unos días, ni tampoco puede ser que el vicegobernador se haga el dialoguista, cuando no es así, no están dando ningún tipo de respuesta. Y en ese sentido nosotros desde los docentes necesitamos desarrollar una asamblea unitaria y necesitamos que el gobierno dé respuesta, reciba a todos los delegados y delegadas, y en ese sentido plantear, porque hay un tema muy importante y que es para que se realice un aumento que queremos en perspectiva a que sea igual a la canasta familiar. Es totalmente necesario tocar los intereses de los empresarios y terratenientes de esta provincia. Ahora, vos hablabas de este tema que es sumamente importante, de esta audiencia unitaria, ¿no? En los últimos días, en las últimas horas en realidad, y vos seguramente lo viste como docente en carne propia, empezó primero lo que era un rumor, ¿sí?, de esta reunión con el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, pese a que está de licencia, ejerció ese rol político que tiene y que se reunió con una parte de la docencia en lo que ustedes denuncian de tratar de fragmentar, de dividir. Sin embargo, ustedes, los docentes, se han unido más que nunca, y recién veíamos las imágenes, un numeroso grupo, no solamente en Aunor, sino en diferentes puntos de la provincia, además de la movilización enorme que fue esta mañana hacia Casa de Gobierno. Sí, tal cual, lo que se expresa en las calles es una fuerza enorme de las y los docentes, dando pelea no solamente por el salario, sino por la educación pública. En ese sentido, el gobierno de Sáenz no dio ningún tipo de respuesta, pero no solamente a lo salarial, sino a las condiciones en las que las y los docentes estamos trabajando, tener en cuenta que no hay las condiciones de higiene necesarias en relación a los elementos en el marco de la pandemia, tener en cuenta que también en un sentido somos una voz en el marco de que las familias de nuestros estudiantes también están sufriendo esta situación de no llegar a fin de mes, de que la vida cotidiana se hace muy compleja, y que en ese sentido nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos una propuesta, y es justamente tocar los intereses de las familias que son las dueñas de la provincia. Si te puedo comentar un ejemplo. Sí. En el sentido de que en los últimos 20 años hubo una concentración de tierras en nuestra provincia en donde 70 familias son dueñas del 50% de la tierra productiva. Es decir, mientras 70 familias son dueñas del 50% de la tierra productiva, tenemos un déficit habitacional de más de 72.000 familias, o en el caso como trabajadores, trabajadoras, como yo, de la educación, de la salud, de distintos sectores, que ni tenemos acceso a una vivienda propia. Y los costos de los alquileres son realmente complicados para acceder, ¿no? Tal cual, como decís vos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la propuesta de que hay que tocar estos intereses de estos terratenientes desarrollando un impuesto, y que con esa plata y no negociando la deuda de la provincia permitiría generar un plan de viviendas que dé solución ya. No como hace el gobierno nacional con Ferraresi y acá con Sáenz, que quieren hacer 2.000 viviendas por año. Es decir, no de esa manera, sino que ya se podría dar resolución a este tema. Sin embargo, las fotos que vemos de inauguraciones de viviendas son inauguración de viviendas que ya
había dejado en este caso el mandatario que se fue, que es Urtubey, y muchas veces se las promociona como nuevas viviendas. Claramente son nuevas viviendas, pero son viviendas que ya estaban para estrenarse. Sí hay algo que por ahí marcó esta campaña, no solamente la brevedad, el contexto de la pandemia, sino también lo que te dice la gente de la calle, que es la falta de propuestas, ¿sí? Donde muchos candidatos han por ahí volcado, ¿sí?, sus expectativas a hacerse conocidos a través de las redes sociales o utilizar su experiencia como personas conocidas, pero no se ha escuchado muchas propuestas. En ese sentido te escuchaba hablar de viviendas, que es sin dudas uno de los problemas, ¿no?, que tienen los salteños. ¿Cómo viste esta campaña con esta falta de propuestas también desde otros sectores políticos? Mira, se ven varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de las faltas de propuestas, pero que no son ingenuas, ¿no? Nosotros hoy vemos, por ejemplo, al peronismo, que en la provincia están tanto las listas de Sáenz como las listas del Frente de Todos, que en las provincias se hacen los que se pelean, recién escuchaba a Sonia Escudero, por ejemplo, y se hacen las que se pelean, pero que a nivel nacional van todas juntas. Van juntos. Sí, van todos juntos. Incluso si vemos que en nuestra provincia, hace poco vino el ministro de Trabajo, estuvo con Sáenz, estuvo con Pamela Ares, en donde plantearon con bombos y platillos el plan Te Sumo, que habría que decirle que le cambien el nombre porque es Te Sumo a la precarización. Es brutal, es para 50.000 jóvenes, en donde nosotros tenemos a nivel nacional 3 millones que trabajan o en negro o están desocupados. Entonces es una vergüenza que ese sea el plan para la juventud. En ese sentido, nosotros tenemos una propuesta del Frente de Izquierda Unidad, en donde planteamos que hay que reducir la jornada laboral, trabajar 6 horas, repartir las horas entre ocupados y desocupados, y que sea por un salario igual a la canasta familiar. Esta es la discusión de reducir la jornada laboral, es una discusión que se está dando en distintas partes del mundo, y que nos parece que es totalmente apropiado para tener esta propuesta en el marco de la situación que vivimos con el trabajo en nuestra provincia, pero en particular con la cantidad que hay de jóvenes precarizados. Y en ese sentido, bueno, poder terminar con esta precarización laboral y con la desocupación, y por eso planteamos lo de las 6 horas y repartir las horas de trabajo y que sea igual a la canasta familiar. Ahora te escucho hablar de precarización laboral, ¿no? Y obviamente sos docente, estás viviendo el conflicto en primera persona. ¿Qué lectura haces y cómo lo vivís, teniendo en cuenta que quizás la respuesta oficial llegó, ¿sí?, a través de publicaciones en algunos medios de comunicación donde se difunde el salario de los delegados, en lo que es una clara intención política, ¿no? Como diciendo, quizás tratando de quitarle autenticidad al reclamo docente, diciendo, miren, están reclamando por dinero, pero miren realmente cuánto es lo que ganan. Y en el medio, ayer hablamos con colegas tuyos, la reunión con el vicegobernador se da porque lo persiguieron en la ruta, en el camino de la Viña a Huachipas, le pidieron una audiencia que se da horas después acá ya en la capital, donde fracasó la negociación, pero por lo menos reconocen fue la única persona que se interesó en recibirnos. Pero también hubo, como denunciaban tus colegas, un cepo mediático, ¿no? Y quizás la respuesta fue mostrar el salario de los docentes. Sí, lo que se está viendo es que el gobierno de Sáenz está tratando de atacar de distintas maneras y nos quiere demonizar, cuando acá es claramente que la respuesta la tiene que dar el gobierno de Sáenz en relación a dar una respuesta urgente a las y los docentes, y que la respuesta no puede ser la gendarmería, y que en ese sentido tampoco mostrar el tema de los sueldos. Yo no tengo ningún problema, puedo decirlo, yo soy docente, trabajo un turno en escuela pública, gano 35.000 pesos y es una vergüenza. Entonces, en este marco, lo que te decía antes, de cómo tocar los intereses de los empresarios, pues la respuesta no puede ser la gendarmería. Eso muestra cómo
al igual que el gobierno nacional, el gobierno de Sáenz es totalmente tibio con los empresarios y es durísimo con los trabajadores y las trabajadoras mandando la gendarmería. Es una vergüenza. Bien, Maxi, tenés una pregunta para Sí, Daniela. Buenas noches, y igual que la candidata anterior, más todavía por ser docente particularmente, nos salimos de la reforma constitucional y te quiero preguntar sobre esto. Desde hace un rato los maestros ya están planificando cómo seguir esta lucha, porque es evidente que el paro mucho al gobierno no le ha interesado. Esta noche le interesa despejar la ruta para poder llevar las máquinas de votación, las urnas al interior, movilizar lo que va a ocurrir el día domingo. En este marco, que el lunes siga el paro, al gobierno mucho no le cambia. Evidentemente le interesa sí la elección. Siendo docente y además candidata de izquierda, ¿vos crees que puede llegar la docencia salteña a impedir el ingreso de las máquinas, las urnas a las escuelas, de mantener o sostener cortes de ruta que, bueno, de alguna forma dificulten la logística para la elección que tanto le interesa al gobierno? Mirá, yo creo que acá lo importante es que los docentes estamos mostrando que estamos dando una pelea muy importante en relación a las condiciones de vida, a la defensa de la educación pública y que en ese sentido el gobernador tiene que dar una respuesta urgente. Yo lo que creo es que en este sentido lo que se está expresando en el marco de la situación que estamos viviendo, de las distintas propuestas, es que se muestra y hay algo nuevo que es la decepción que hay con los distintos, ya sea las listas de Sáenz, las listas de, bueno, que la derecha ya sabemos lo que es, y que esa decepción se está expresando como nuevo elemento en estas elecciones. En ese sentido, yo quiero expresar un mensaje. Sí. Tanto a mis compañeras y compañeros docentes como a todos las y los trabajadores en el aspecto de que este domingo hay que dar un mensaje importante contra esas listas que son las listas de los partidos patronales y que para poder fortalecer la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la salud y los distintos sectores, es muy importante transformar esa bronca que hay en fortalecer al Frente de Izquierda Unidad. Por eso llamo a dar un mensaje que sea contra el gobierno y contra los partidos de los poderosos y en ese sentido votar al Frente de Izquierda Unidad para dar este mensaje e ir en contra de esta decepción que hay y que tenemos que fortalecer esta lucha tanto de los docentes como también de la salud pública, que es muy importante. Nuestro economista Juan Víctor Soto te quiere hacer una pregunta. Bueno, la pregunta es en realidad política, también tiene que ver con la economía porque están apareciendo figuras políticas ahora en la escena que vienen de los medios y se transfiguran o se muestran como gente apolíticos que no tuvieron nada que ver con la política, no tienen militancia supuestamente política y bueno, apoyan, digamos, el aparato del gobierno. ¿Qué es lo que piensan esos candidatos? Un ejemplo, digamos, sería Emiliano Durán, Vitín, hay otros periodistas que están apareciendo. ¿Cómo le explica a la gente que por ahí la gente cree ingenuamente de que no forman parte del gobierno actual? Y además toda la estructura económica que hay para sostener toda esa publicidad y los carteles, ¿no? Tal cual. Yo creo que el punto principal es reconocer al proyecto político que están respondiendo en relación a las listas. Por ejemplo, nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos una propuesta clara para llevar a la reforma de la Constitución, que es una reforma totalmente limitada desde el gobierno de Sáenz, y que sabemos que ninguna de las listas del peronismo ni de la derecha va a querer tocar, y nosotros decimos que hay que terminar con los privilegios de esta casta política. En ese sentido planteamos que todos los legisladores y los jueces tienen que ganar igual que una maestra, igual que un trabajador,
que se tienen que terminar esos sueldos y esas dietas de privilegio. Hoy un legislador está ganando 270.000 pesos, es decir, 10 veces más que cualquier trabajador y trabajadora de esta provincia, y en ese sentido es muy importante plantear esto, que ganen como un trabajador, que los cargos sean revocables, que en el caso de los jueces sean votados por el voto popular y también que haya juicios populares. En ese marco, esto es un punto claro para terminar con esos privilegios, algo que estos candidatos que vos comentabas recién, pertenecientes a las distintas listas, ya sean las de Sáenz, como también las de los distintos sectores del peronismo y la derecha, no quieren terminar con estos privilegios, de la misma manera que tampoco quieren tocar, yo al principio hablaba de esto de tocar los intereses de los empresarios. Sí. Algo muy sentido, ¿en qué aspecto? Nosotras también venimos de una lucha muy fuerte con el Ni Una Menos. Salimos a las calles y dimos una pelea muy importante que impuso una agenda en los distintos gobiernos. Ahora el tema es ir por más. ¿En qué sentido? Cuando yo decía lo del plan de vivienda, también es para todas las mujeres que están escapando de la violencia de género. Recordemos el caso en nuestra provincia de las mujeres de Los Pinos, que escapando de la violencia de género tomaron terrenos y el gobernador les respondió con represión policial. Entonces, en este sentido también es muy importante esto de tocar los intereses de estos empresarios terratenientes con un impuesto que permitiría desarrollar un plan de vivienda y también dar respuesta a estas mujeres. Estamos ya en la cuenta regresiva. Daniela, un último mensaje a los salteños, a las salteñas que te están escuchando. Sos candidata a convencional constituyente. Te queremos dar un espacio para que cuentes o dejes tu mensaje. Sí, el mensaje que quiero transmitir es que desde el Frente de Izquierda Unidad somos los que acompañamos las peleas de las mujeres, de los trabajadores, de las disidencias, de la juventud, y que en ese sentido es muy importante este domingo fortalecer, para fortalecer estas peleas, también fortalecer al Frente de Izquierda Unidad y hablarle a todos los trabajadores y trabajadoras que se sienten hoy decepcionados con las listas tanto de la derecha y de estos políticos tradicionales que no tienen nada que ofrecer o ofrecen falsas promesas, votar al Frente de Izquierda Unidad para que transformar ese malestar que hay, esa bronca, transformarla en lucha y dar un aporte al Frente de Izquierda para que esas bancas que conquistemos son para fortalecer estas peleas de las mujeres, los jóvenes, las y los trabajadores. Tenemos otra consulta más de nuestro economista. Bien, hay una consulta que tiene que ver con las declaraciones de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que planteó la obligatoriedad para las vacunas para los trabajadores. Si están, digamos, están de acuerdo con esa medida o están en contra de que se obligue a las personas que trabajen a vacunarse. Son unos caraduras, es decir, que los de la UIA planteen eso es de caradura, en el sentido de que el planteo tiene que ser cuál es la situación de las y los trabajadores, y en ese sentido no estamos con la obligatoriedad, sino que partimos de que son los que explotan a esos trabajadores, los que dan salarios de miseria. Entonces, y en el marco de lo que fue la pandemia, en donde hubo decisiones políticas, en donde los gobiernos hicieron que un sector se enriqueciera, como son los empresarios, y otro sector, como las familias trabajadoras, somos los que sufrimos mucho más la pauperización de nuestros salarios, me parece que es de una caradurez total. La verdad te escucho hablar con la voz de una trabajadora, ¿no? de una docente, y para cerrar te quería hacer esta pequeña pregunta, ya incluso hasta obligada. ¿Cómo va a continuar mañana el conflicto docente? Bueno, lo que hay que mañana seguramente continúe con medidas. Se está planteando que en forma urgente el gobernador dé respuestas al reclamo de las y los docentes, que peleamos no solamente por el salario, sino por la defensa de la educación pública, y en ese sentido también por las familias
de nuestros estudiantes que también están sufriendo esta situación y que en este reclamo está teniendo también mucho apoyo, justamente porque expresa en forma activa un descontento totalmente generalizado de las familias trabajadoras. Muchísimas gracias, Daniela.